Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, que se lo escucha. Ya, gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, habíamos quedado en los diferentes tipos de secadores que tenemos continuos que analizar, ¿sí? Habíamos visto el secador tipo túnel, el secador tipo tambor, el secador rotatorio, el de cinta transportadora. Hay una serie de dispositivos, secadores continuos, que se van utilizando en diferentes aspectos de la industria, ¿sí? Ahora, estábamos analizando el secador por aspersión, ¿sí? El secador por aspersión. ¿Qué habíamos indicado? Todo equipo, cualquier equipo que se vaya a diseñar, se lo hace con un determinado objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si este secador es específicamente para obtener, por ejemplo, leche en polvo, seguramente ese tiene que ser su función, ¿sí? Yo no puedo tratar de modificar algo y hacer que sirva para otra cosa. No se trabaja de esa manera, ¿sí? Eso habíamos indicado en la anterior clase. Por ejemplo, si este es mi secador por aspersión, que es el ideal para obtener, por ejemplo, leche en polvo, yo voy a diseñar para que sea para ese fin. Entonces, tengo que trabajar de esa manera, ¿sí? No puedo obtener otro producto. Para obtener otro producto, por ejemplo, para secar, qué sé yo, jugo de tomate, tengo que hacer el respectivo diseño, ¿sí? Tengo que hacer el respectivo diseño de cómo es que tiene que establecerse el mismo. No puedo entonces utilizar un equipo para diferentes fines. En ese caso ya no estuviéramos haciendo diseños, ¿sí? Ahora, con relación a este secador que tenemos en el IDEPRO, que también tenemos en otras facultades de nuestra universidad, se supone que mi secadorcito trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Yo voy a introducir por la parte superior, voy a introducir el fluido. Hagamos de cuenta leche, ¿ya? La leche fluida, yo voy a introducir. Entonces, voy a introducir y seguramente el mismo va a entrar a una especie de pulverizador, ¿sí? Un pulverizador, un atomizador. Ahí es donde va a ingresar. Ingresa a mi leche fluida, va a ingresar a un atomizador. El atomizador seguramente, eso es parte del diseño, el atomizador seguramente tiene pequeños orificios en el interior del mismo, ¿sí? Tiene pequeños orificios con un determinado diámetro. Seguramente en el diseño se ha considerado cuál debe ser el tamaño, por eso indicamos cada diseño es en particular para un determinado producto, ¿sí? No es general. Entonces, tenemos pequeños orificios. Estos orificios, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es que van a generar microgotas, ¿sí? Van a generar microgotas. Entonces, esas microgotas al contacto con el aire caliente se va a empezar a secar. Seguramente este dispositivo aquí, donde va a ingresar el fluido, va a girar a una determinada velocidad angular, ¿sí? Va a girar a una determinada velocidad angular. Entonces va a estar girando. Y seguramente, como está generando microgotas, esas microgotas, al estar en contacto con el aire caliente, se va a secar, ¿sí? Se va a volver sólido. Entonces, una vez que estas microgotas ya estén en estado sólido, seguramente el mismo se va a llevar a un ciclón separador, ¿sí? A un ciclón separador. En el ciclón separador, ¿qué se va a hacer? Lo que se va a hacer es separar el aire del sólido en cuestión. En este caso, para el fin que estamos viendo, seguramente va a ser la leche en polvo, ¿sí? Ese es el funcionamiento que se tiene de este secador, ¿sí? De este secador por aspersión. Entonces, si se fijan bien, hay que hacer una serie de análisis para el respectivo diseño, ¿sí?
seguramente un determinado diámetro que tiene cada uno de estos es válido para obtener leche en polvo. No puede ser que este mismo diámetro utilice, por ejemplo, para otro producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar el respectivo diseño, ¿sí? Se puede hacer el diseño para diferentes productos, ¿sí? Para diferentes productos. ¿Qué sé yo? Si yo quiero secar, por ejemplo, el jugo de locoto, también lo puedo hacer, ¿sí? O cualquier otro producto lo puedo secar, se puede obtener, ¿sí? Entonces, hay que hacer, pero el respectivo diseño. El aire que ingresa seguramente, el tiempo de residencia que tiene el sólido dentro del secador es lo bastante bajo, ¿ya? El tiempo de residencia que va a tener el sólido o las microgotas dentro del el tiempo de residencia va a ser lo bastante bajo, ¿sí? No puede ser alto, si no se va a empezar a descomponer. Entonces tiene que ser lo bastante bajo el tiempo de residencia, ¿sí? Aproximadamente 30 segundos o un rango determinado menor al mismo, ¿sí? Y obviamente la temperatura, ¿a qué temperatura por lo general ingresa? Ingresa entre los 200 y 400 grados centígrados, ¿sí? Y como habíamos indicado, donde se van a generar las microgotas es una especie de disco que va a girar a una determinada velocidad angular, ¿sí? Entonces, para este tipo de secador se utiliza bastante para poder obtener un producto en cuestión, ¿sí? Para obtener un producto en cuestión. Como les comento, este equipo lo tenemos en el IDEPROC y también lo tienen en otras facultades, ¿sí? En otras facultades de nuestra universidad también existe este equipo. Seguramente es para secar un determinado producto, ¿sí? Para secar. Ahora, vamos a hacer el análisis de un secador tipo túnel, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de un secador tipo túnel. Vamos a analizar cómo es que vamos a tomar en consideración al hacer el análisis de un secador tipo túnel. Entonces, para mi secador tipo túnel voy a hacer la siguiente discriminación, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta las temperaturas, ¿sí? En mi secador tipo túnel puede ser que trabaje, vamos a tomar como referencia la temperatura de 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué pasa si mi temperatura va a ser menor a 100 grados centígrados? Primera condición, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si la temperatura va a estar por encima de los 100 grados centígrados? Entonces, seguramente vamos a tener que hacer ese análisis. Entonces, si mi temperatura va a estar por debajo de los 100 grados centígrados, que sea 60, 50, 40, algún valor por debajo del mismo, en el análisis que vamos a hacer de nuestro secador, vamos a hacer lo siguiente. El secador lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Una primera parte y una segunda parte. Entonces, cuando yo tenga que diseñar un secador tipo túnel y la misma va a trabajar por debajo de los 100 grados centígrados, vamos a hacer esa observación. Vamos a trabajar en dos partes. En el intermedio de la misma, yo voy a colocar dos valores que seguramente vamos a poder determinar. Vamos a encontrar en la misma, lo llamaremos un Y crítico y un X crítico, ¿sí? En este punto. Entonces, para cuando yo tenga que realizar mi análisis en un secador que va a estar por debajo de los 100, vamos a tomar esa consideración, ¿sí? Vamos a dividir nuestro secador en dos partes, una primera parte y una segunda parte, y en el intermedio vamos a marcar dos parámetros como son el Y crítico y el X crítico, así lo llamaremos. Ahora, ¿qué pasa si mi secador va a operar por encima de los 100? Si va a operar por encima de los 100, mi secador, entonces yo lo que voy a hacer es agarrar ese secador y establecer en tres partes, ¿sí? Establecer en tres partes. Una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. Entonces voy a dividir mi secador para hacer un respectivo análisis en tres. Y entre cada parte seguramente vamos a tener un intermedio.
Aquí tengo un intermedio entre 1 y 2. Aquí tengo un intermedio entre 2 y 3. Entonces, para poder verificar y para poder ir viendo cómo estamos haciendo nuestro diseño y para comprobar necesitamos esos parámetros. Entonces, aquí vamos a tener un Y crítico 1, lo llamaremos, ¿ya? Y crítico 1, un X crítico 1, en este punto. En este otro punto voy a tener un Y crítico 2, un X crítico 2. Entonces, para cuando trabajemos con secadores o diseñemos secadores por encima de 100 grados centígrados, vamos a dividir nuestro secador, nuestro análisis lo vamos a hacer haciendo que esté el mismo en 3 partes. Pero si es que vamos a trabajar por debajo de los 100, vamos a trabajar en 2, ¿ya? En 2 partes vamos a dividir. En el intermedio va a aparecer siempre un Y crítico y un X crítico, ¿sí? Por lo general, gran parte de los secadores no van a llegar no va a estar por encima de los 100, ¿sí? Seguramente secadores del tipo de las industrias cerámicas sí se van a utilizar por encima de 100, ¿sí? Posiblemente. Secadores que estén relacionados con la industria de la cerámica. En gran parte de los procesos que nosotros vemos seguramente van a estar por debajo de 100, ¿sí? Seguramente este va a ser el que vamos a ir analizando. Obviamente, también se puede realizar cuando se tiene por encima de 100, simplemente hay que adicionar esos otros parámetros, ¿ya? Por encima de 100. Entonces, estamos analizando un secador tipo túnel, ¿sí? Tomemos en consideración entonces que nuestro secador va a estar por debajo de 100, ¿sí? Nuestro secador va a estar por debajo de 100. Vamos a hacer nuestro respectivo balance, ¿sí? Vamos a hacer nuestro respectivo balance. Ahora, se supone que en mi secador tipo túnel, en el secador tipo túnel, por un lado va a ingresar mi alimentación, ¿sí? En mi secador tipo túnel, por un lado va a ingresar mi alimentación, ¿sí? Entonces, pondremos entrada de mi alimentación. Por un lado, va a ingresar mi alimentación. Y por el otro lado, va a salir mi alimentación. Entrada del sólido a secar, salida del sólido a secar. ¿Qué parámetros hemos utilizado en secado para este punto? Habíamos indicado humedad en base húmeda, humedad en base seca, temperatura del sólido que tiene a la entrada, cantidad de energía que tiene el sólido a la entrada y el flujo como sólido seco, SS, ¿sí? El flujo. Entonces, parámetros que se van a considerar a la entrada. A la salida, lo propio. Humedad en base seca, humedad en base húmeda, temperatura del sólido a la salida del secador, cantidad de energía que tiene el sólido a la salida y el flujo que tiene como sólido seco, SS. Habíamos indicado que este parámetro, como es el SS, no varía ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? No varía. Entonces, para mi sólido voy a tomar en consideración esos 5 parámetros. Ahora, para el inerte, para el aire, seguramente como vamos a trabajar en este caso en contracorriente, vamos a trabajar en contracorriente, por el otro extremo seguramente va a ingresar el aire y por este otro lado va a salir, ¿sí? Por un lado va a entrar y por el otro lado va a salir. Como estamos trabajando por debajo de 100 grados centígrados, habíamos indicado, ¿no? En la parte intermedia vamos a tener que encontrar un X crítico y un Y crítico. Un Y crítico y un X crítico, ¿sí? Para el aire, ¿qué parámetros vamos a considerar? Los mismos que hemos utilizado en gran parte del diseño que hemos hecho en el anterior capítulo, ¿sí? Entonces, para el aire, vamos a tomar en consideración lo siguiente.
mi humedad, ¿sí? Mi humedad, mi temperatura, humedad, temperatura que va a tener el aire a la entrada, humedad, temperatura. Necesitamos conocer el flujo como húmedo, flujo como seco y cantidad de energía que debe tener en un principio, Hg1, ¿sí? A la entrada, a la salida, lo propio, ¿sí? A la salida, lo propio. Humedad, temperatura, flujo como húmedo, flujo como seco y cantidad de energía que va a tener, Hg2, ¿sí? Igual, en este otro caso, también habíamos indicado que el flujo ni a la entrada ni a la salida va a variar, ¿sí? No varía ni a la entrada ni a la salida. Entonces, esos parámetros vamos a considerar en el análisis de nuestro secador tipo túnel, ¿ya? Trabajando por debajo de los 100 grados centígrados. Ahora, como indica en el problema, yo tengo que ver qué ecuaciones voy a utilizar. Entonces, para ello necesitamos hacer un balance en nuestro secador, ¿sí? Vamos a hacer un balance en nuestro secador. Entonces, obviamente vamos a tomar en consideración nuestra ecuación general de balance, ¿sí? Voy a tomar en consideración mi ecuación general de balance que indica entrada más generación es igual a salida más consumo más acumulación. Esa es mi ecuación general de balance. Con esta ecuación yo puedo establecer muchas otras ecuaciones, ¿sí? Esta es mi ecuación general de balance. Tengo un modelo para poder plantear mi balance. No solamente un balance de masa, sino también un balance de energía, ¿sí? Entonces, esta ecuación me es de bastante utilidad para hacer balances de masa y balances de energía. Es una ecuación general de balance. Si es que necesitan tener conocimiento de cómo se emplea esta ecuación, seguramente lo pueden encontrar en el texto de Felder, ¿sí? En el texto de Felder. Balance de materia y energía, y ahí indica de manera bastante amplia cómo es que se utiliza, ¿sí? Seguramente ustedes en balance de materia y energía han visto, ¿no? Pero para poder recordar pueden recurrir al texto de Felder, ¿sí? En el Felder se explica bastante bien cómo es el manejo de esta ecuación, ¿sí? Ahora, en nuestro caso, se supone que en ese proceso de secado continuo, cuyo fin es obtener la mayor cantidad o la mayor productividad, vamos a plantear dos condiciones. Uno, en mi secador, por ejemplo, no va a existir reacción química, ¿sí? Entonces, en este proceso de secado, yo no voy a tener reacción química, ¿sí? No vamos a hacer que reaccione nada, no va a reaccionar. Entonces, si es que no va a existir reacción química, obviamente, dentro de lo que es mi secador seguramente va a ser mi objeto de estudio o mi sistema en el cual estoy haciendo el análisis, ¿sí? Mi secador va a ser mi objeto de análisis, ese es mi sistema. Sobre esto estoy haciendo mi balance. Entonces, estamos indicando que como no va a existir reacción química, eso implica que dentro del secador van a estar en contacto el inerte con el sólido, no va a existir reacción química. Eso implica de que no va a existir generación ni consumo. No va a consumirse nada, tampoco se va a generar nada, ¿sí? No hay generación y no hay consumo. No existe reacción química. Segunda condición, ¿sí? Segunda condición. Yo voy a plantear mis entradas y las salidas. No voy a colocar en función del tiempo, no va a estar en función del tiempo. ¿Qué implica esto? Yo no voy a, o no necesito conocer qué pasa al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos con mis entradas y salidas. No, no voy a poner en función del tiempo, ¿sí? No voy a poner.
no vamos a trabajar de esa manera. Entonces, ¿esto qué implica? Si las entradas y las salidas no van a estar en función del tiempo, entonces no va a existir acumulación, ¿sí? No va a existir acumulación. Como no va a existir acumulación, entonces yo debo estar trabajando en una especie de estado estacionario, ¿sí? Cosa distinta sería si nosotros indicamos entrada y salida, sí va a estar en función del tiempo, por lo tanto, la acumulación no puede ser cero, va a ser diferente de cero. ¿Y eso qué implica? Que vamos a trabajar seguramente en una especie de estado no estacionario, ¿sí? Vamos a trabajar en una especie de estado no estacionario. Entonces, ya es otra la forma de operar seguramente, ¿sí? Tenemos que considerar el factor tiempo, ¿sí? Pero no vamos a considerar esa parte. Vamos a trabajar en la segunda condición con que las entradas y las salidas no están en función del tiempo. No voy a tomar en consideración el tiempo. Mi acumulación va a ser igual a cero. Voy a trabajar en una especie de estado estacionario, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, en mi ecuación general de balance, ¿qué es lo que va a suceder? En mi ecuación general de balance. Entonces, no existe acumulación, tampoco se genera nada, tampoco se consume, no hay consumo y no hay generación. No hay consumo, no hay generación. Entonces, mi ecuación se reduce ¿a qué? A que todo lo que entra a mi sistema va a ser igual a todo lo que sale del mismo, ¿sí? Todas mis ecuaciones, balances de masa general, balances de masa parcial, balances de energía, van a tener esta forma, ¿sí? Van a tener esa forma. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Sea un balance de masa o sea un balance de energía. Entonces, estamos bajo estas condiciones. Entonces, bajo esas condiciones empezaremos a plantear, ¿sí? Bajo esas condiciones empezaremos a plantear. Bajo esas dos restricciones. No existe reacción química y las entradas y las salidas no van a estar en función del tiempo. Ahora, en esta parte que indica resolución de problemas tenemos el desarrollo que estamos haciendo, ¿sí? Ya habíamos visto nosotros qué parámetros van a estar, ¿sí? Ya habíamos visto qué parámetros van a estar. Habíamos indicado entonces, para nuestro secador, habíamos indicado que tiene que estar presente los siguientes términos, ¿no? Tienen que estar presentes los siguientes términos. Entonces, para mi sólido, a la entrada, sólido a la salida, ¿sí? Sólido a la entrada, sólido a la salida. Para el inerte, ay, perdón, esto no es así. Ya. Para el inerte o para el aire, igual, entrada, salida. Nuestro secador va a actuar en contracorriente, ¿ya? Y habíamos indicado, ¿no? Para el mismo, ¿qué parámetros íbamos a tomar? Humedad en base húmeda, humedad en base seca, temperatura, cantidad de energía que tiene y flujo. Para el sólido a la entrada, para el sólido a la salida, humedad en base húmeda, humedad en base seca, temperatura que tiene el sólido a la salida, cantidad de energía que tiene ese sólido a la salida y flujo como sólido seco, flujo como sólido seco. Ese flujo no varía ni a la entrada
ni a la salida. Ese flujo no varía ni a la entrada ni a la salida, ¿ya? Y para el inerte también lo habíamos considerado, ¿sí? Humedad para el inerte, para el aire. Para el aire. Humedad, temperatura, cantidad de energía que va a tener ese inerte a la entrada, flujo como húmedo y flujo como seco. A la entrada, a la salida lo propio. Humedad, temperatura, cantidad de energía que tiene, flujo como húmedo y flujo como seco. Y en este otro caso igual habíamos indicado que el flujo no varía del inerte, el GS, como flujo seco, no varía ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? No varía ni a la entrada ni a la salida. Sabemos bien que nuestra ecuación tiene que seguir este comportamiento. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Tiene que seguir esa relación, ¿sí? Entonces empezaremos a plantear, ¿sí? Empezaremos a plantear. Haremos nuestros respectivos balances, ¿sí? Y que tal como lo indica en este caso, yo tengo aquí, por ejemplo, en esta ecuación, voy a plantear un balance parcial. Voy a relacionar para el inerte, el GS, aquel que no varía. Por lo general, cuando se plantea este tipo de balance, siempre vamos a tomar en consideración aquellos parámetros que no varían ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? Vamos a tomar aquellos parámetros que no varían ni a la entrada ni a la salida. Entonces, yo voy a plantear para el inerte GS por Y1, ¿sí? GS por Y1, GS por Y1. GS no varía ni a la entrada ni a la salida. Eso es para el inerte. Ahora para el sólido será el otro que no varía. SS por X1, ¿sí? SS por X1, humedad en base seca. GS, ¿qué unidades tiene mi GS? El GS seguramente tiene unidades de masa, unidad de masa, es una densidad de flujo, ¿no? Unidad de masa, unidad de tiempo por unidad de área. Esas son las unidades que tiene el GS. Son las mismas que hemos visto anteriormente en el capítulo que precede este, ¿no? Aquí es más. Ya. GS por Y1. Y1, o la humedad absoluta, ¿qué unidades tiene? Unidad de masa de A, por cada unidad de masa de B. Líquido entre gas seco. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Yo puedo simplificar masa de B con masa de B, entonces este término tiene masa de A hora metro cuadrado, ¿sí? Densidad de flujo en función de A. Más. Ahora, para el otro, lo propio. SS, ¿qué unidades va a tener SS? Va a tener unidad de masa del sólido seco, unidad de masa del sólido seco, por unidad de tiempo y por unidad de área, ¿sí? Es una densidad de flujo también. Multiplicado por la humedad en base seca. ¿Qué unidades tiene mi unidad en base seca? Será unidad masa del líquido sobre la masa del sólido seco, ¿sí? Masa del líquido sobre la masa del sólido seco. Igual que en el caso anterior, voy a simplificar aquellos que sean similares. Entonces, en este otro término, ¿qué es lo que tengo? Unidad de masa del líquido por tiempo y por área. Una densidad de flujo del líquido sería, ¿no? Entonces, esos dos términos son correctos. Esos dos son
correctos, tienen las mismas unidades. Entonces, esto va a ser igual a, para la entrada, y es igual a la salida. Para la salida, GS por Y2 más SS flujo por X2. Entrada es igual a salida. Estamos verificando las unidades. Cuando se tome en consideración alguna ecuación, siempre es importante verificar, ¿sí? Aquí también tenemos la verificación de las mismas, por si acaso, ¿sí? Tenemos, entonces, yo puedo ir ya despejando. Puedo despejar GS o puedo despejar SS. Depende qué es lo que yo voy a realizar. Entonces, ya tenemos para mi GS. GS en función de SS ya tengo, ¿sí? O podemos también despejar en función de GS. Entonces, SS será igual a ¿qué? Despejando. Va a ser GS multiplicado por Y1 menos Y2 sobre X2 menos X1, ¿sí? Despejando. Entonces yo puedo colocar GS en función de SS o SS en función de GS, ¿sí? Tenemos la ecuación 9 y tenemos esta otra ecuación que seguramente también podemos utilizar, ¿sí? Podemos utilizar. Entonces, hasta aquí ya tenemos una primera ecuación. En esta ecuación, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando aquel término que involucra que de alguna manera podamos contar con la productividad, ¿sí? SS, ¿sí? Entonces ya tengo una ecuación en la cual está presente mi productividad. Esa es una primera ecuación que vamos a tener, ¿sí? Ya tenemos una primera ecuación. Ahora podemos plantear un balance de energía, ¿sí? Ya tenemos nuestro balance de masa. El anterior es un balance de masa parcial, ¿sí? De un balance de masa parcial encontramos esa ecuación. Ahora plantearemos un balance de energía, ¿sí? Plantearemos un balance de energía. Para mi balance de energía, para mi balance de masa parcial, balance de masa general, todos mis balances van a tener esta forma, ¿sí? Entrada es igual a salida, ¿sí? Entrada es igual a salida. Todas mis ecuaciones van a tener esa forma. Ahora, vamos a plantear un balance de energía, ¿sí? Vamos a plantear un balance de energía. Habíamos indicado que entrada es igual a salida. Vamos a seguir con esta ecuación. Y vamos a ir utilizando, ¿sí? Los términos que habíamos visto anteriormente, ¿sí? En nuestro balance teníamos esta situación. Tenía aquí plantearemos. Tengo mi secador. Por la parte inferior voy a ingresar por la parte inferior voy a ingresar el sólido a secar y sale por el otro extremo. Y con el inerte lo propio, ¿sí? Se supone que cuando realicemos nuestro balance de energía, yo voy a implementar o voy a colocar aquí un calefactor. Voy a calentar ese aire que va a ingresar, ¿sí? Voy a calentar. Está ingresando y obviamente está saliendo, ¿sí? Voy a colocar simplemente los términos que vamos a utilizar. ¿Qué parámetros no varían en el primero? Para el sólido, seguramente no va a variar el SS. No varía ni a la entrada ni a la salida. Para el inerte, ¿qué parámetro no varía? Para el inerte o para el aire no varía el GS. El GS no varía ni a la entrada ni a la salida. No varía, ¿sí? El GS no varía. Ahora, como voy a plantear un balance de energía, entonces que esté presente la cantidad de energía que viene acompañada en cada punto.
tanto a la entrada como a la salida. Entonces, SS va a ser HS1. Aquí será HS2. Aquí va a ser GS, HG1, 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 y aquí será HG2. Ya, gracias. Bien, van a disculpar, ya se ha salido también del sistema por el tiempo. Bien, estábamos indicando que para nuestro balance de energía vamos a tomar en consideración simplemente los parámetros que estábamos mencionando. ¿Sí? Vamos a tomar en consideración los parámetros que van a estar involucrados. ¿Sí? Entonces, para el sólido, vamos a tomar aquellos parámetros que no van a variar. ¿Qué es lo que no va a variar? El SS, ¿sí? El flujo del SS. No varía ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? El otro parámetro, como es balance de energía, ¿qué es lo que va a venir acompañado? Seguramente de su cantidad de energía. Cantidad de energía que tiene el sólido a la entrada, cantidad de energía que tiene el sólido a la salida, ¿sí? También habíamos indicado que como vamos a hacer un balance de energía, necesitamos contar aquí con un calefactor. Se supone que vamos a calentar el aire, ¿sí? Vamos a calentar. Entonces, va a ingresar y va a salir, ¿sí? Del inerte, ¿qué es lo que no va a variar? El GS. No varía ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? Es preferible tomar aquellos parámetros que no van a variar. Y seguramente el inerte va a estar acompañada de su cantidad de energía. HG1 lo llamaré ya. Y HG2. HG1, HG2. Ahora, a medida que nosotros vayamos a introducir dentro del secador aire caliente, podemos tener dos observaciones, ¿sí? La primera, puede ser que yo lo aísle. Puedo colocar un aislante en mi secador. Voy a colocar un aislante. Entonces, cosa de que no haya transferencia de calor. Puedo hacer ese procedimiento. Entonces, colocar un aislante y lo voy a aislar. Si coloco un aislante, entonces no va a haber calor que se pierda. Calor que se pierda va a ser cero, ¿sí? Pero seguramente el hecho de aislar un secador tiene un costo determinado, ¿sí? Tiene un costo determinado, lo cual hace que se vaya a encarecer aún más el diseño y implemento de un secador. Entonces, no vamos a considerar esa situación. Vamos a no aislar nuestro secador, ¿ya? No va a estar aislado. Entonces, pero tenemos dos opciones. Uno que aislemos, otro que no aislemos. Entonces, como no vamos a aislar, seguramente va a haber pérdida de calor, ¿sí? Va a existir pérdida de calor. Pérdida de calor diferente de cero, o sea, va a existir. Entonces, va a haber pérdida de calor, se va a transferir calor del sistema hacia el medio ambiente. Dos opciones, otra vez. Vamos a tomar en consideración cualquiera de los dos, pero como representa un coste bastante alto el aislar, entonces voy a tomar la segunda opción, ¿ya? No vamos a aislar. Va a existir pérdida de calor. Va a transferirse calor del sistema al medio ambiente. Entonces, planteamos nuestra ecuación, ¿sí? Planteamos nuestra ecuación. Para el inerte, el GS por el HG1. Para el sólido, el SS por el HS1, ¿sí? Entonces, a la entrada de esos dos. Y verificamos siempre las unidades, ¿no? Aquí tenemos las unidades que tenemos. GS va a ser kilogramo de B por cada unidad de tiempo, unidad de área. Mi HG1, ¿qué unidades va a tener? Unidad de energía por unidad de masa de B, para el inerte, ¿no? Entonces, en este caso, estos kilogramos de B con kilogramos de B se van a simplificar y las unidades que va a tener este término va a ser unidad de energía por unidad de tiempo y unidad de área. El otro
de igual manera, SS. SS es kilogramo de sólido seco hora metro cuadrado. HS1 será kilocaloría por cada kilogramo de sólido seco. Entonces, igual que en el anterior caso, kilogramo de sólido seco con kilogramo de sólido seco se anulan y vamos a tener unidad de energía por unidad de tiempo y unidad de área, la misma que tiene el otro. Entonces, tienen las mismas unidades esos dos términos. Entonces, podemos ir planteando. Entrada es igual a salida, salida del inerte, salida del sólido. Ahora, estamos indicando que va a existir transferencia de calor, se va a transferir de calor, va a haber pérdida de calor. Entonces, incluimos este término. Pero puede ser también el caso que ocurra que vayamos a aislar. Si lo aislamos, entonces este término no va a existir, si es que lo aislamos. Pero no estamos aislando, estamos considerando el segundo caso, ¿sí? Las unidades que tiene son esas. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Ahora, ese calor que se pierde, veremos cómo es que lo vamos a relacionar con nuestras entradas. Se supone que el calor que va a perder, ¿a qué se va a deber? Se va a deber a que estamos nosotros introduciendo aire caliente, ¿sí? Nosotros estamos introduciendo aire caliente. Entonces, mi calor que se va a perder, el calor que se va a perder, este es por si acaso ocupe, ¿ya? Calor que se va a perder es el GS por el H perder va a ser ese calor, ¿sí? El que estamos generando en un principio. Entonces, el calor que se pierde va a ser una fracción de lo que está ingresando en un principio. HG1, GS, ¿sí? Es una fracción. Ahora, esa fracción, aproximadamente, ¿entre qué valores está? Está entre un 15 a un 20%, ¿sí? Ese calor que se va a perder, esa fracción que se va a perder, está aproximadamente entre un 15 a 20%. Entonces ya tenemos como referencia. Sabemos cuál es la cantidad de calor que se va a perder, entonces incluimos ese término en nuestro análisis. Vamos reemplazando datos y seguramente vamos a obtener otra ecuación donde está presente el GS y el SS. SS es el que me marca la productividad, ¿sí? SS es el que me marca la productividad. Entonces tenemos la ecuación 9, tenemos la ecuación 10. En la ecuación 9 tenemos también esos mismos dos términos. En la ecuación 10 también tengo esos otros dos términos. Entonces ya tenemos dos ecuaciones para poder relacionar, ¿sí? Igual que en los anteriores casos, aquí es igual el HS1. El HS1 va a ser el CP del sólido multiplicado por ese gradiente de temperatura, TS1 menos T de referencia. HS2 será lo propio, CP del sólido multiplicado por TS2 menos T de referencia. Entonces, para HS1 o HS2 tenemos esas dos ecuaciones para poder encontrarlos, ¿sí? El mismo procedimiento que hemos hecho en el anterior capítulo. Entonces, ya contamos con dos ecuaciones, ya podemos empezar a desarrollar algún procedimiento para poder resolverse. Los problemas que se tienen en secadores continuos no son complicados, ¿sí? Es más que todo utilizar las ecuaciones que tenemos y empezar a resolverlos. Seguramente es mucho más sencillo que los secadores discontinuos, ¿sí? Que los secadores discontinuos. Ya teniendo estas dos ecuaciones, entonces podemos empezar a resolver problemas, ¿sí? Podemos empezar a resolver problemas. Tenemos todas las ecuaciones nosotros, ¿sí? Del anterior capítulo que conocemos. Conocemos la forma de determinar el calor específico de mi mezcla húmeda a la entrada, a la salida. Tenemos la forma de determinar la cantidad de calor que tiene el inerte a la entrada, a la salida, y ya podemos empezar a resolver algún problema, ¿sí? Para el tiempo de secado de la zona 1 tenemos una ecuación que seguramente nos va a permitir resolver. Para el tiempo de secado en la zona 2 también tenemos una ecuación, ¿sí? Tenemos una ecuación.
Y podemos inclusive plantear un procedimiento. Sí, aquí se indica un procedimiento para utilizar las ecuaciones 9 y 10. Tendríamos que darnos algún otro parámetro y empezar a verificarse con todo lo que tenemos. Un parámetro a poder verificarse, por ejemplo, es la humedad relativa. Esta es por si acaso la humedad relativa, ¿sí? ¿Qué pasa si mi humedad relativa, cuál es el valor máximo que tiene mi humedad relativa? La humedad relativa tiene un valor máximo de 200. Entonces, en el un dato de temperatura de la relativa sea menor al 100%. Eso es una opción, que la humedad relativa sea menor al 100%. O, ¿qué va a pasar si mi humedad relativa en su máximo? ¿No? Por encima de seguramente que no, ¿no? El máximo valor que vamos a tener va a ser el 100% valor. Si es que me diera un en 100, significaría que estuviera haciendo de manera de tengo que corregir, ¿sí? Corregir. Y para mi X crítico, ya hemos indicado el desarrollo que vamos a realizar, haciendo para menor a 100 grados centígrados, ¿sí? Menor a 100 grados centígrados. Entonces, el intermedio, hemos indicado dos parámetros. Un crítico, ¿sí? Temperaturas menor a 100. Dividimos partes, ¿no? 1 y 2. Entonces, mediante esta expresión nosotros podemos identificar, ¿sí? Cómo estamos realizando para poder verificar X crítico y Y crítico. Dentro de él tenemos mi X crítico y tengo el Y crítico, ¿sí? Función del GS y el SS, igual, tenemos esos dos términos también involucrados en esta ecuación, ¿sí? Entonces ya tenemos una tercera ecuación para poder verificar si el procedimiento que estamos tomando es el correcto o si es que tenemos que plantear algún tipo de verificación, ¿sí? Tenemos que verificar. Entonces, para cuando tenemos el secador con temperatura menor a 100, podemos establecer esa ecuación, ¿ya? Trabajar con esa ecuación. Con eso ya tendríamos 3 ecuaciones, ¿no? Y los problemas que se presentan seguramente no son complicados, ¿eh? No son complicados. Bien, hasta aquí vamos a llegar con todo lo que es secado, ¿ya? Si se fijan bien, seguramente la parte de secado continuo es un tanto más sencillo que el secado discontinuo, que encontrar el tiempo, ¿sí? Secado continuo es más sencillo, son ecuaciones que se tienen que emplear, verificar, corroborar y no hacer tanto, por ejemplo, como en secadores discontinuos, donde se tiene que tener la difusividad, no sé, algún otro parámetro, el NUT, ¿no ve? Entonces no es. Bien, hasta aquí vamos a quedar ya, jóvenes. Este capítulo 2, hasta ahí vamos a avanzar. La siguiente semana vamos a ver otro capítulo, absorción. Vamos a ver cómo es que vamos a desarrollar el mismo, para qué nos sirve, qué ecuaciones vamos a emplear. Todo el análisis vamos a hacer de absorción. Posteriormente vamos a pasar seguramente a filtración y vamos a acabar con cristalización, ¿sí? Con respecto al tema de cristalización, en el Consejo de Carrera el día de ayer se aprobó un curso que van a realizarse. Son unos expertos que van a dar un curso de cristalización de minerales. Está relacionado con todo lo que nosotros vamos a ver en cristalización, ¿sí? Seguramente son diagramas binarios, diagramas ternarios, todo aquello que están proponiendo como desarrollo. Si es que tienen la posibilidad, traten de participar de ese curso, ¿sí? O sea, les ayudaría bastante. En el capítulo que vamos a desarrollar en cristalización,
Vamos a ver cómo se tienen que construir los diagramas binarios, los diagramas ternarios, cómo es que vamos a hacer la interpretación, todo aquello. Y seguramente en el curso que van a dar, que está dirigido tanto a docentes como estudiantes, está dirigido a todos, ¿no? En sí, que quieran aprender algo de cristalización, pero referido al campo de los minerales, seguramente van a poder inscribirse, ¿sí? Comentarles que a partir de ahora los capítulos no son bastante largos, son más bien más concretos, ¿sí? Son capítulos bastante cortos que seguramente los vamos a ir acabando rápidamente, ¿sí? El primer y el segundo capítulo que acabamos de terminar, evidentemente son largos, son bastante largos, ¿sí? Los otros ya son ya más concretos, ya tenemos todas las bases, sabemos el empleo de las diferentes ecuaciones, unidades, conocemos los diferentes procesos, entonces vamos a poder seguramente avanzar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a este capítulo. La siguiente semana, entonces, ya vamos a avanzar con otro capítulo. La siguiente semana van a tener sus cuestionarios también de este capítulo, ya, los que nos faltan. Y el capítulo que va a estar, el siguiente capítulo que vamos a avanzar, el tercero, ya seguramente va a ser material para nuestro examen final. No se olviden que habíamos indicado, ¿no? 2 exámenes parciales y un examen final. La siguiente semana también vamos a fijar la fecha de nuestro segundo examen, ¿ya? Y todo lo que vayamos a avanzar va a ser parte del examen final, incluyendo los 2 primeros que hemos visto ya. ¿Alguna duda, alguna consulta tienen?